El Triduo Santo conmemora un único acontecimiento de amor y su celebración se despliega en distintos tiempos. Así comenzamos a vivirlo desde el Jueves Santo en la tarde. Ese día les propuse que hiciéramos este camino todos como comunidad, cada quien personalmente, situándonos en 3 escenarios. El Jueves Santo en la tarde, una cena. Ayer en la tarde, en el monte, una cruz. Y hoy, en esta noche, un sepulcro. En la cena contemplamos a Jesús, el que ama hasta el extremo, que se entrega como alimento y que le confía a su comunidad el mandamiento, el amor al estilo suyo, amor convertido en servicio. En la cruz, adorada ayer, Jesús, el hombre justo, recibe toda la violencia posible. La enfrentará desde la libertad y desde la verdad. Y ante Jesús, el Señor de la cruz, ustedes y yo definimos quién es cada quien, no ante otra persona ni ante otro criterio. Y en esta noche, el sepulcro es un lugar donde se cruzan unas rutas geográficas, pero que se van a convertir para nosotros en rutas humanas y en rutas de fe. Miremos un momento el texto tan hermoso que nos propone hoy Mateo. La primera ruta es la ruta de unas mujeres hacia el sepulcro. Es el camino humano del luto. Normalmente el luto se vive con amor. Normalmente el luto se vive con afecto. Es un camino humano normalmente lleno de recuerdos, lleno de dolores, lleno de llanto, lleno de tristeza. Ir a un sepulcro es un ejercicio que permite reelaborar muchas cosas de lo vivido, que permite desahogarnos, que permite enfrentarnos ante el sentido o el no sentido de la muerte, que permite descubrir, por lo menos así lo sentimos, o por lo menos así lo preguntamos, si acaso la vida de los seres humanos termina en una tumba. Y creo que es legítimo que uno se lo pregunte. Pero especialmente con la expresión que usa el evangelista Mateo, él invita a que la ruta hacia el sepulcro sea hecha también en una actitud contemplativa de aquello que acaba de suceder. Unas mujeres van allá y en una actitud de contemplación piensan en el terrible destino de un hombre justo. Piensan en la victoria de la injusticia que marcó un sello casi que indeleble con la muerte. Necesariamente tendrían que pensar ellas en el poder asesino del dinero y en la capacidad asesina de la mentira. Inevitablemente, ante ese drama tan espantoso, el justo muerto de esa manera tan infame, necesariamente parece que se impone también y en dónde está la razón de la esperanza. Esa es la primera ruta de este sepulcro, una ruta hacia el sepulcro. Me gusta siempre repetirlo. Es la ruta que ustedes y yo hacemos muchas veces a los cementerios,
a los cenizarios, a los osarios. Es una ruta permanente que parece que no se acaba nunca. Pero resulta que el sepulcro, no cualquiera, el de Jesús, se convierte en un lugar de transformación que le invita a uno a emprender caminos nuevos. Cuando estas mujeres van al sepulcro de Jesús, no salen las mismas. Yo no sé si ustedes y yo, cuando vamos a un sepulcro de un ser amado, salimos exactamente los mismos, como si nada pasara o como si nada hubiera pasado. Y la visita al sepulcro se puede volver un hecho dentro de otros tantos, una rutina dentro de otras tantas, y que no llega a proponerle a uno algo nuevo. Es posible que eso suceda en los sepulcros nuestros, en los sepulcros humanos. Incluso nos acostumbramos a ir a ellos. En cambio, cuando se va al sepulcro de Jesús, no puede uno seguir siendo la misma persona. Se convierte el sepulcro de Jesús en el lugar donde se aprecian de manera diferente las intervenciones del amor de Dios. 7 lecturas del Antiguo Testamento, y todas ellas mostrando una faceta de una interminable intervención del Señor por nosotros. El acto creador de Dios, que vio que todo era muy bueno, y ahí en el corazón de esa creación, ustedes y yo, seres humanos, hombres, mujeres, a imagen y semejanza. Qué maravillosa intervención la del Señor. El cosmos no existe por casualidad. El mundo no existe por casualidad. El acto creador del Señor que se prolonga en un acto de alianza. Y el Dios bíblico, el del Antiguo Testamento, pero que será conocido plenamente en el Nuevo Testamento, es el Dios que establece pacto de alianza con nosotros. Se comprometió con Abraham en una promesa de bendición para toda la humanidad. Se compromete con un hombre con una fe a toda prueba, con una fe absolutamente impresionante, dispuesto a entregar a su hijo en obediencia y en confianza absolutas, porque sabía que si mira la vida de Dios, tiene que mirarla desde lo más claro que puede existir. Este mismo Dios de alianza es el Dios que será recordado para siempre y que es la razón de ser de nuestra celebración también hoy, de la celebración de todo el Triduo Santo, el Dios liberador. Aquel que un día a Moisés le dijo: me duele la opresión de mi pueblo, me duele, tengo dolor por ver a un pueblo oprimido, y decide bajar para liberarlo. Y de manera particular, como lo conmemoramos el Jueves Santo, antier, la primera lectura de antier, el paso de Dios, la Pascua de Dios, tomándose la vida de los primogénitos para poner al pueblo en marcha por una ruta hacia la libertad, pasando por las aguas del Mar Rojo. El Dios de la alianza que hace que uno atraviese aguas que lo llevan a vida libre, no a vida esclava. Qué intervención tan inmensa la del Señor. Pero como si eso fuera poco, otra lectura del Antiguo Testamento proclamada hoy nos presenta al Dios esposo, no solamente al Creador, no solamente al Dios que bendecirá a la humanidad con una descendencia como la arena de las playas, como las estrellas del cielo a través de Abraham. No solamente el Dios liberador, sino el Dios esposo, que se compromete con amor conyugal, con amor eterno, según el texto de Isaías.
y que invita a su pueblo a que permanezca fiel a ese amor, que camine en el resplandor de su luz y que no le entregue su gloria y su dignidad a ningún otro considerado como Dios, según el testimonio hermoso del profeta Baruch que leímos esta noche. Y como si fuera poco, el Dios empecinado que le promete al pueblo que permanentemente estaba rompiendo la alianza, y le promete, sin embargo, una alianza perpetua, una alianza eterna. El Dios empecinado en mantener alianza, así los seres humanos la rompamos 1000 veces, porque su amor es eterno y porque su fidelidad es eterna. O este Dios precisamente, que para tratar de hacernos a nosotros vivir en fidelidad a su alianza, decide entonces intervenir en la interioridad de nuestra existencia, derramando sobre su pueblo un agua pura y dándonos un corazón nuevo. Todas estas son las distintas intervenciones del Señor, el creador, el de la alianza, que libera y que ama con amor esponsal, amor conyugal propio. Y para intentar que nosotros seamos capaces de amarlo fielmente, cambia nuestro corazón y nos renueva en el baño de un agua transformadora. Pero definitivamente, la gran intervención de Dios, la Pascua de Jesús. El terremoto que sacude la tumba de Jesús, como no había sucedido con ningún otro sepulcro. Una violenta sacudida en los abismos de la tierra, allá lo que los hebreos llamaban en su lenguaje el Sheol. Era el lugar donde iban a habitar los muertos, donde normalmente no sucedía nada, pero una sacudida violenta en una tumba, la de Jesús. De tal manera que el mismo Señor decide intervenir para remover la puerta de la tumba. El detalle del texto es hermoso, y el ángel se sienta sobre la puerta, sobre la piedra removida. Es decir, nadie la podrá otra vez cerrar. Un terremoto que implica la sacudida del mundo de los muertos. Para siempre esa puerta quedó abierta. Se sienta el Señor y para siempre quedó abierta la puerta de la vida. Para siempre. Una vida que solamente ofrece Él. Sacudida violenta, terremoto, símbolo de la sacudida que hace que todos los poderes de la muerte y todos los servidores de la muerte sean vencidos. Los soldados permanecieron medio muertos, dice el texto. Qué interesante expresión. Porque una vida al servicio de la muerte es una vida condenada al fracaso, como muerte. Una sacudida violenta que hace que la muerte ahora sea un paso de la oscuridad del abismo de la muerte a la luz del Señor. Esa es la gran intervención del Señor. Y hay que ir al sepulcro de Jesús para captar lo que Dios está haciendo. Yo no sé si ustedes y yo, cuando vamos a los sepulcros, somos capaces de hacerlo de esa manera. O a veces vamos como si nada hubiera pasado en el mundo de los muertos. Se necesita ir al sepulcro para transformar y emprender nuevos caminos, al sepulcro de Jesús. Pero también allá en el sepulcro de Jesús se transforman las búsquedas y se transforman los recuerdos. Siempre me hacen pensar a mí los textos bíblicos de la Pascua. Ustedes y yo, ¿qué buscamos cuando vamos a una tumba y cuando vamos a un cementerio? ¿Qué buscamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Jesús es buscado por estas mujeres como un crucificado, es decir, como un muerto. Y se le busca porque se cree que está muerto y por eso se le busca en el sepulcro.
Y el ángel les dirá: no teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado. ¿Cuántas veces las búsquedas nuestras parecen búsquedas de muerte? ¿Cuántas veces los recuerdos nuestros, que será otro elemento que se transformará totalmente? Jesús ya no pertenece al abismo de la muerte. Por eso es imposible encontrarlo allá. ¿Qué hacen buscándolo allá? No está aquí, ha resucitado. Y estas mujeres siguen buscándolo como si nada hubiera pasado. Vamos allá. ¿Cuáles son nuestras búsquedas cuando vamos nosotros a los sepulcros? Pero ¿cuáles son los recuerdos cuando vamos nosotros a los sepulcros? También los recuerdos nuestros tendrían que transformarse. Todos tenemos recuerdos. Y hay que decirlo así, muchos de esos recuerdos nos hacen llorar. Y muchos de esos recuerdos nos pueden deprimir. Pero hay que enriquecer los recuerdos con el recuerdo que acontece ahí en la tumba de Jesús. En el sepulcro de Jesús hay que despertar una memoria, no solamente la de los que se fueron ya, sino la memoria de su palabra, de su predicación. Y por eso el ángel les dirá: ha resucitado como lo había dicho él. No podemos nosotros de ahora en adelante seguir yendo a los sepulcros si no es movidos por la palabra y absolutamente tocados por la palabra. Los recuerdos de estas mujeres ya no son solamente los recuerdos nostálgicos de alguien con quien se vivió, son recuerdos desde la palabra, como él lo había dicho. Y eso le cambia a uno la manera de vivir los recuerdos de la muerte, los recuerdos que la muerte se va llevando poco a poco. La tumba está vacía porque fue inundada por la fuerza divina de vida que dejó esa piedra corrida para siempre. Miren ese otro momento del sepulcro. Allí se transforman muchas cosas y esa transformación invita a que recorramos nuevos caminos. Y aquí encuentro yo desde el sepulcro hasta Galilea, como lo dice el Señor y lo dice el ángel, nuevos caminos. La versión de Mateo de esta noche es bella. La tumba es un lugar de encuentro de rutas, unas las antiguas, la manera como uno mira siempre la muerte. Otra, la transformación impresionante que se opera en nosotros para percibir la acción del Señor, para reorientar nuestras búsquedas y para llenar de palabra de Dios nuestros recuerdos. Y a partir de ahí, una nueva ruta desde el sepulcro de Jesús hasta Galilea. El anuncio pascual, el recuerdo de las palabras de Jesús nos obligan a recorrer caminos nuevos. Por una parte, el recuerdo de las palabras de Jesús, como dice el ángel, dispone el corazón para el encuentro con él. Solamente la persona que se deja llenar de la palabra del Señor tiene la capacidad de reconocer al resucitado, nadie más. Recuerden uno de los textos de Isaías que leímos esta noche: como baja la lluvia y llega a la tierra y no vuelve nunca al cielo sin antes fecundarla para que dé fruto, así es la palabra del Señor. Solamente la persona que se llena de la palabra del Señor es capaz de reconocer al resucitado, nadie más. De lo contrario, todo se nos vuelve a ustedes y a mí como un dato de la historia. Pónganse a pensar que todavía hay gente que discute la existencia de Jesús, después de que muchísimas cosas se han dicho, y todavía hay gente que lo dice, incluso por los medios de comunicación, como si estuvieran descubriendo el agua tibia. Solamente la persona que recuerda lo que Jesús dijo, es decir,
que se deja llenar de su palabra, puede hacer vivir lo que vivieron estas mujeres. Camino del sepulcro hacia Galilea, se encuentran con el Señor que les sale al paso. El encuentro con Jesús, el Señor resucitado, implanta en el corazón la más profunda alegría. Esa es la primera palabra que Jesús les dice a las mujeres. Alégrense, es la primera palabra que dice el Señor. El miedo desaparece porque la tumba ha sido iluminada. Pero es que a la hora de la verdad, una de las tumbas que tenía que ser iluminada no era solamente la de Jesús, son las tumbas del corazón, porque a veces los corazones humanos parecen unas tumbas terribles, incapaces de ver también la verdadera alegría que brota incluso en la experiencia del dolor. Se necesita la luz de la palabra y dejarse inundar de esa palabra. Alégrense, porque hay una nueva certeza que se va a arraigar de ahora en adelante en el corazón de los creyentes. Cristo está vivo. Una vida donada como la suya no puede terminar en la oscuridad de una tumba. Una vida donada como la suya termina en la luz de Dios que ilumina toda oscuridad humana. Hay un detalle que tiene Mateo y después aparece ese gesto. Las mujeres abrazan los pies de Jesús. ¿Qué significan los pies en la vida nuestra? Los pies significan los caminos que hemos recorrido y que tendremos que recorrer. ¿Cuál fue el camino que el Maestro recorrió? Esos caminos de Galilea a donde los invita otra vez a encontrarse. Pero fueron los caminos del anuncio de pueblo en pueblo. Fueron los caminos que lo conducían a encontrarse menesterosos, hambrientos, enfermos, pecadores. Fueron los caminos de la cruz. Y ahora un camino nuevo que Jesús les pide a ella que recorran. Hay que abrazar los pies de Cristo, es decir, hay que seguir los pasos de este Maestro que lleva la vida hasta el don de la propia existencia, y hay que seguir los pasos de Jesús que hizo de la muerte un tránsito que lo lleva a la gloria. Si una vez Jesús habló con los discípulos diciéndoles, sígueme, y eso inició la gran aventura de la fe en él, ahora les está diciendo, resucitado, sigan mis pasos. Pero estos pasos pasaron por la cruz, pero estos pasos pasaron también por la muerte, y estos pasos son los pasos de un vencedor de la muerte, son pasos de vida. A ustedes y a mí nos corresponde andar los pasos resucitados de Jesús. Los pies abrazados muestran hacia dónde conduce el camino de Jesús. Pasó por el Calvario, lo contemplamos ayer, y los calvarios se perpetuarán en la historia humana, desafortunadamente. Pero los pies de Jesús, aún traspasados por el clavo en el Calvario, son pasos que caminaron hacia la vida nueva de la Pascua. Ustedes y yo estamos invitados a que nuestros pies recorran exactamente la misma ruta de Jesús. La ruta del que se inclinó a lavar pies, precisamente, los pies de sus discípulos, para hacer de esos pies lavados ahora, pies de caminantes por la ruta de la cruz, es decir, del servicio, y por la ruta de la resurrección, es decir, de la vida nueva. Esos son los pies que Cristo lava. Y son los pies que nos pide que lavemos. Es decir, que muchas personas más puedan vivir una experiencia de ser caminantes por las rutas de la cruz y por la ruta de la Pascua. Eso sucede cuando uno sale del sepulcro de Jesús. No puede seguir caminando de la misma manera en la vida. Sus pisadas son otras, son pisadas de personas resucitadas. Desde el sepulcro es necesario salir corriendo para anunciar. Y el ángel les dice, dense prisa,
y salgan rápidamente a encontrarlos. El recuerdo de la palabra de Jesús, el anuncio del ángel y el encuentro con él hacen que sea imposible permanecer uno inmóvil en un sepulcro. A veces uno puede pasar ratos en un sepulcro inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido y como si la vida se hubiera detenido. Y es imposible quedarse uno inmóvil y regresar a la casa como si nada hubiera pasado en la cruz y como si nada hubiera pasado en la tumba. Es imposible. Se necesita anunciar. Y aquí hay que decirlo, lo que tiene que ser anunciado es la Pascua de Jesús. Lo que tiene que ser anunciado es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Mi querida comunidad, yo creo que el mundo está necesitando hoy anuncio pascual. Nada puede opacar el anuncio de la resurrección. Nada puede marginar o sustituir el anuncio de la resurrección. Nada. Ningún anuncio es tan decisivo como ese. Por Dios santo, yo pienso en este momento en las familias que son transmisoras de la fe. En las familias, los niños y los jóvenes, a ellos se les habla de la Pascua. Nuestras catequesis tienen que ser más pascuales, permanentemente pascuales. El anuncio que se hace a los que se van a casar es un anuncio pascual. Nada puede sustituir el anuncio de la resurrección. Todo lo demás es secundario. Nada puede opacarlo. Eso es lo que hay que anunciar. Y al anunciar la resurrección, se anuncia que Él está presente en la comunidad. ¡Qué hermosa imagen! Yo quiero encontrarme con ellos en Galilea. Él está presente. ¿Cuántas veces nosotros entonces constatamos el clamor de muchas personas de la ausencia de Dios y del silencio de Dios? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Él, el resucitado, quiere encontrarse con sus discípulos. Les abre nuevos caminos de fe, de seguimiento, de servicio y de misión. ¿Qué dijo el ángel? Vayan a prisa a decir a sus discípulos, ha resucitado entre los muertos y va por delante de ustedes a Galilea, allá lo verán. ¿Qué dice Jesús a las mujeres? No teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. El mismo anuncio. No son dos anuncios, es el único. Y lo hermoso de esto es que el resucitado quiere estar presente con cada comunidad. Las comunidades cristianas podemos darnos el lujo de poner la mirada en yo no sé quién, distinto de Jesús, el crucificado y el resucitado. Y las comunidades cristianas sabemos que Él nos precede en Galilea, es decir, que está delante de nosotros y que quiere encontrarse con nosotros. La expresión de Jesús no puede ser más hermosa. Vayan y díganles a mis hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Los que lo abandonaron. ¿Quiénes son sus hermanos? Uno de ellos el que lo negó. ¿Quiénes son sus hermanos? Aquellos que cobardemente, por miedo, por incomprensión, lo abandonaron y se dispersaron. Y el gran amor de Jesús, díganles a esos hermanos míos, me abandonaron, pero yo jamás los abandono. Me llevaron a la cruz y yo estoy aquí vivo y resucitado para volverlos a reunir. Con ellos se quiere encontrar en Galilea. Galilea fue el lugar donde todo comenzó. Galilea es el norte, recordémoslo. En el momento de Jesús, en el norte estaba la Galilea, en el centro estaba la Samaria y en el sur estaba Judea, donde estaba Jerusalén. Pero fue allá en el norte, en Galilea, donde está Cafarnaúm, fue allá en el norte donde está el lago, allá fue donde toda la aventura misionera comenzó. Vayan a Galilea, porque hay un nuevo comienzo.
Vayan a Galilea, porque hay una nueva manera de ser discípulos. Vayan a Galilea. Y Galilea tenía una característica. Era un lugar de múltiples culturas. Era un lugar donde vivían judíos y donde vivían también paganos. Era un lugar mixto, como el mundo nuestro es mixto. Y es allá en esos lugares donde se encuentra Jesús. Y es allá donde tiene que ser anunciada la noticia de Jesús. Permítanme, cierro mi meditación. ¿Cuál es nuestra Galilea pascual? Esas rutas que se cruzan allá en el sepulcro. Esa transformación que se opera solamente en el sepulcro de Jesús, no en ningún otro sepulcro. Y esos nuevos caminos que se abren cuando uno escucha el anuncio, recuerda las palabras de Jesús y se encuentra con él, nuevos caminos. Esos caminos del encuentro, los caminos de la misión. Nuestros sepulcros han sido transformados, como también ojalá nuestros recuerdos estén impregnados de palabra de Dios. Al fin de cuentas, como les pasó a estas mujeres que no lo sabían, pero después lo comprendieron. Ustedes y yo vivimos en el 8º día. El texto comienza diciendo que después del sábado, que era el 7º día de la semana judía, al día siguiente, el primer día de la semana, el 8º día. La tradición cristiana desde ese momento comenzó a hablar del 8º día, el día de la resurrección. Ustedes y yo tenemos la fortuna de vivir en el 8º día, es decir, en el tiempo de la resurrección de Cristo. Eso nos hace vivir nuestro tiempo de otra manera. Eso nos hace vivir los días que nosotros tenemos de otra manera. Seguramente tiene que hacernos vivir la muerte de nuestros amados de otra manera. Y si uno es capaz y logra prepararse, nos permitirá vivir nuestra propia muerte de otra manera, porque estamos viviendo en el 8º día, que lo inauguró ya la resurrección de Jesús. Nuestro mundo es como Galilea, nuestra diócesis, nuestro país, es un mundo plural, es un mundo diverso, es un mundo mixto. Y allí precisamente donde Jesús nos está convocando. Allí es donde nos llama sus hermanos. Allí es donde nos reúne de nuevo. Allí es donde nos espera para anunciar el Evangelio. Jesús deja que nosotros abracemos sus pies y simultáneamente nos invita a seguir caminos de vida nueva, caminos de vida resucitada, caminos de vida pascual. Mi comunidad querida, ¿y cuándo comenzó para nosotros ese camino de vida pascual? El día en que recibimos la gracia única, bellísima, preciosa del bautismo. Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No se puede celebrar la Pascua de Jesús sin vivir uno en vida nueva. Y nuestro camino, nuestra Galilea misionera, de fraternidad, de otra manera de vivir los recuerdos, llenos de la palabra del Señor, se vuelve también una ruta incesante por los pies de Jesús, de rutas de vida, pero haciendo que la gracia del bautismo sea actual en nosotros. Hermosísimo regalo el que la liturgia nos hace siempre en la vigilia pascual, con ese capítulo 6 de la carta de San Pablo a los romanos. Por el bautismo hemos sido sepultados en su muerte y por el bautismo hemos resucitado para que vivamos en vida nueva. Por eso, después de la liturgia de la luz, después de esta liturgia de la palabra con semejante riqueza de palabra de Dios,
La liturgia nos invita en un tercer momento, en la vigilia pascual, a que vivamos la liturgia bautismal. No tenemos en nuestra catedral esta noche ningún bautismo, ni de un pequeñito, ni de tampoco ningún adulto. Pero tendremos entonces la gracia al renovar los compromisos del bautismo, de recibir el agua de la fuente bautismal, renovando la vida nueva que el Señor nos dio desde nuestro bautismo. El bautismo no es por allá un documentico guardado que uno va y lo busca cuando se va a casar, cuando se va a confirmar, cuando está peleando por una herencia. No, eso no es el bautismo. El bautismo es el don del Señor que nos participa la vida nueva de su Pascua, porque nos hemos unido a Él también en su muerte. Ese es el don maravilloso que recibimos todos. Bien, mis queridos hermanos, les invito, como siempre, un instante en silencio. Tratemos de vivir lo que estamos, de interiorizar lo que hemos vivido hasta este momento. El cirio pascual estará encendido durante todos los 50 días de la Pascua. Cada quien se llevará su cirio a su casa, sin efectos mágicos. Esos cirios, como el ramo del domingo pasado, no tienen ninguna fuerza mágica, ninguna. Es imagen de Cristo resucitado. Y además de eso, la luz de la palabra nos hace repensar muchas cosas en la vida. Oremos un momento en silencio. Y así nos disponemos para pasar a la tercera parte de la celebración, la liturgia del bautismo, donde renovaremos juntos los compromisos hechos el día en que recibimos ese precioso sacramento.